Tenemos que ingresar a nuestro sector de Conociendo al Candidato, que lo tenemos acá en Televisión Universitaria y en la revista Buenos Días, todo con el objetivo y el afán de conocer a los candidatos que están justamente en carrera electoral para ser diputados plurinominales, uninominales también, y en este caso vamos a conocer al doctor Gonzalo Rodríguez, quien es candidato a diputado plurinominal por Comunidad Ciudadana, y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un placer. Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme llegar a los hogares cochabambinos, dispuesto a poder conversar contigo y, lógicamente, atender las preguntas que estimen conveniente en este escenario político, cruzado con temas de salud pública. Así es. Lo importante es, primero, conocer el perfil prácticamente del candidato, así que vamos a pedirle que usted se presente a la población para que conozcamos sobre su trayectoria política, también profesional. Adelante, por favor. Bueno, yo formo parte de esa generación de adolescentes y jóvenes que a finales de los años 70 y principios de los 80 tuvimos que enfrentar a las dictaduras militares. He estado muy activo en ese momento como joven en lo que fue la Federación de Juventudes de Valles Marginales. Posteriormente me enrolé, me involucré con la actividad sindical. Por ejemplo, participé en el primer congreso de la COT que se hizo el 82 para discutir cómo íbamos a retornar a la democracia. Y fui a ese evento como representante de los jóvenes de Valles Marginales. Posteriormente me involucré en una fábrica, fui dirigente obrero, llegué a ser ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, dirigente en varias carteras de la Central Obrera Departamental, y a una vez abogado estuve bastante cercano a estas organizaciones, pero no solo de los trabajadores obreros, sino también de los profesionales. He participado activamente en las luchas del sector médico y llamas afines, en las grandes luchas que han tenido en estos últimos años. Claro. Ahora, precisamente, ya que habla de las luchas en los médicos y hablamos un poquito de salud, desde el cargo que usted ocuparía en caso de que lograra obtener la victoria, ¿qué trabajo se realizaría justamente para mejorar la salud, viendo ya algunas carencias, deficiencias que se está teniendo para este control del coronavirus, por ejemplo? Es importante tomar en cuenta que el rol de un parlamentario, de un diputado en este caso, es el de legislar. Por tanto, tendremos que aportar con las normas que se estimen más urgentes y necesarias para que el derecho a la salud llegue a ser una realidad y no simplemente una oferta gubernamental y peor demagógica. Hay normas que están en debate, por ejemplo hay una ley 1189 que el sector médico y llamas afines ha cuestionado su validez porque pretendía llevar a cabo la construcción de infraestructura para el seguro social más importante a corto plazo en Bolivia como es la Caja, pero mediante contratación directa. Es decir, mediante una modalidad de llave en mano, y de eso tenemos amargas experiencias en el país porque se están dilapidando recursos. Y eso implica también el rol del legislador de fiscalizar, es decir, de velar por que la inversión de los recursos públicos se hagan de manera adecuada, correcta, sin despilfarros y peor corrupción. Consiguientemente hay un trabajo de legislación y de fiscalización muy estrechas que tendríamos y vamos a llevar a cabo. Ahora, por cierto, en los otros sectores laborales, trabajadores somos muchos, claro. No solamente el mundo obrero, el mundo profesional, el trabajador por cuenta propia. Se necesitan trabajar nuevas normas, hay que universalizar, por ejemplo, los derechos laborales. No puede ser que unos sectores bien merecidos, después de luchas sacrificadas, hayan obtenido el reconocimiento de beneficios y derechos y otros estén desplazados, incluyendo el sector médico que resulta afectado. No nos olvidemos que hace poco, el año pasado, falleció una médica a consecuencia del arenavirus. Así es. ¿No? Y no estaba protegida por la Ley General del Trabajo, por tanto, los beneficios que resultaban o los derechos que ella tenía estaban prácticamente restringidos y eso resulta inadmisible. Estamos hablando de universalizar los derechos en el mundo y en el país y resulta que nuestro sector médico, que es muy importante para la salud de la población, no había tenido ese tipo de acceso a esos derechos y beneficios. Y eso es importante. Y ahora, justamente me imagino que usted ya se ha ido informando respecto a algunas normas que deberían de revisarse, algunas normas que deberían también tratarse con urgencia. ¿Cuáles serían estos? ¿A qué sectores más apuntaría una vez llegando al...? Bueno, hay varios sectores a los que hay que llegar, ¿no? Hemos empezado señalando, por ejemplo, con esta ley que tiene que ver con inversión de recursos de la seguridad social de corto plazo, es decir, la salud de la población trabajadora asegurada en la Caja Nacional. Hay aspectos que tienen que ver por mandato del Tribunal Constitucional con la reglamentación del derecho de huelga del sector salud.
que se vence el plazo el año que viene y se tiene que debatir y tiene que salir un reglamento si se quiere honrar ese mandato como debe ser que ha establecido el Tribunal Constitucional. Hay la necesidad de evaluar cómo se va a incorporar paulatinamente a los diferentes sectores a los alcances de la legislación laboral más beneficiosa. Se necesita también establecer normas que permitan la inversión adecuada en salud de manera pronta, pero sin los riesgos de estos, digamos, estas modalidades que dan posibilidad a malos manejos. Es importante tratar también otros aspectos como el tema tributario. Hay jóvenes emprendedores que empiezan a hacer sus esfuerzos para darse su propio trabajo, pero resulta que se ven dificultados en la situación tributaria porque les cae muy fuerte, cuando debiéramos tener una pausa de los primeros años para alentar que se consolide una actividad de empleo propio. Claro. ¿No? Y la lista es bastante, digamos, considerable, ojalá nos permitiera, no sé si puedo seguir, a ver, digamos, un en poco varios de más. esos Hablemos aspectos. también un poquito, ¿no? si le parece, en cuanto a la situación de las carreteras, también la infraestructura, es importante tomar ese tema. Lógicamente, no olvidemos que una importante inversión que ha hecho el país en varias décadas es en la infraestructura caminera. Muchas de estas obras están en debate por el costo de kilómetro, ¿no?, de avance de carretera, ¿no? Se habla de que hay una especie de exageración en el precio. Me hablaban de una carretera que había sido en el momento en que se hacía el proyecto, o el anteproyecto primero y después el proyecto de diseño final, por así decirlo, de 78 millones, pero terminó en más de 300 Inclusive millones. hay empresas que han también hecho los trabajos, los contratos a mano en llave también, como indicaron. Sí, justamente ahí viene esta modalidad de llave en mano. Tiene esa dificultad. Si vemos la carretera hacia los Yungas en La Paz, era una carretera que estaba considerando una serie de túneles para evitar los derrumbes. Pero resulta, como era llave en mano, le han permitido a la empresa que elimine los túneles y haga lo que llaman una carretera de ladera, y todo el tiempo se viene derrumbando. Es una carretera que no tiene la seguridad de la continuidad del tráfico y se ha desperdiciado una cantidad muy importante de recursos. Hidro, por ejemplo, también el Sillar también estaría con llave en mano. No tengo la certeza en el caso del Sillar, pero algo más cercano, el tema del tren metropolitano, ¿no? Fíjense que el momento que se hace el contrato se habla de una velocidad del tren de 80 kilómetros por hora y llave en mano termina en 40 kilómetros por hora, ¿no? Y eso en costos, lógicamente, le significa un gran ahorro a la empresa inversora, a la cual no se le podrá decir, usted no cumplió esto porque no me han dado llave en mano. Claro. Entonces, acá hay prácticamente una serie de anomalías que afectan los recursos de la población. Se habla de que en este tema del tren metropolitano se llegaría a tener una pérdida más o menos promedio anual, porque no han calculado bien el rendimiento, de unos 70 millones. Y eso equivaldría a lo que se necesita para tener un nuevo hospital de tercer nivel en Cochabamba. Mucho trabajo entonces por hacer candidato. La verdad de que es importante dar a conocer todo ello. Háblele para despedirnos ya a la población, porque tendría que elegir, por ejemplo, a usted como representante. Yo creo que definitivamente estamos en un momento muy difícil. Necesitamos consolidar la democracia, construir una sociedad armónica, justa, y para eso la misma población tiene que procurar que sus representantes en la instancia legislativa puedan ser genuinos portavoces y sobre todo leales al mandato de la población. Eso nos comprometemos y aguardamos su confianza. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, Juan Carlos, muchas gracias. Muy bien, ahí estábamos conociendo al doctor Gonzalo Rodríguez, quien es candidato a diputado plurinominal por Comunidad Ciudadana en nuestro